El pasado 15 de mayo, la República Democrática del Congo declaró oficialmente un brote de enfermedad por el virus del Ébola y desde entonces los casos no han dejado de aumentar. Además, se trata de una variante para la que todavía no hay tratamiento autorizado ni vacuna aprobada. In the last 3 months, 2,500 people have died, and half of those in the last 20 days. And the epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France. Un brote letal que en la última semana deja una muerte cada media hora. La urgencia es controlar la cadena de transmisión porque la mayoría de las muertes se producen en las comunidades y no en los hospitales. No solamente se necesitan más camas, más hospitales, más centros de tratamiento. Es fundamental que se empiece a trabajar desde la base con las comunidades para acabar con la desconfianza, con los miedos, con los rumores que siguen atenazando a la respuesta. Se hace un llamamiento a la comunidad internacional para contener este brote, el mayor registrado hasta el momento, y evitar que se extienda a los países vecinos. Como ustedes lo señalan, fueron 2 sismos que se registraron acá en la comunidad de Coronado, del cantón que está a pocos kilómetros de la capital en San José, Costa Rica, y que pues bueno, el primer sismo se registró a eso de la 1:37 de la mañana, el cual fue de 5.0 según la escala Richter, y 3 minutos después se registró un segundo movimiento telúrico que fue registrado de 4.5, esto en el sector de Junquillal. Ahí fue el epicentro que están reportando las autoridades de la Red Sismológica Nacional y que pues bueno, también están haciendo ya el estudio en torno a este fenómeno que ocurrió hoy. Afortunadamente, lo único que podríamos decir es que solo hay daños materiales. Muchas cámaras de seguridad captaron el momento en que varios artículos que estaban dentro de las estructuras cayeron, y además de esto también algunas infraestructuras pues presentaron daños como grietas. Afortunadamente tenemos que decir que no hay vidas humanas que lamentar. Sin embargo, en esta misma falla local, hace aproximadamente 70 años se registró un terremoto de 5.9, y también parte de lo que nos decían algunos vecinos es que ellos estaban asustados porque fue esta misma falla en el mismo epicentro hace más de 70 años y que en aquel momento dejó a varias personas fallecidas. Hoy la historia es diferente, no estamos lamentando vidas humanas. Sin embargo, también parte de lo que han hablado muchas personas de la comunidad de Coronado es que se están alertando y se están alistando por cualquier eventualidad, por temor a que ocurra algo más grave, producto de esta falla local conocida como la falla de Río Sucio, que atraviesa esta zona de Coronado, que como lo comentaba, está a muy pocos kilómetros de la capital. Pero bueno, este sismo no solo se registró acá, también hubo reportes que fue sentido en varias partes del país y como lo comentaba, afortunadamente no hay vidas que lamentar. Sin embargo, ya las autoridades se están incluso desplazando para hacer un análisis en torno a esta situación que ocurrió hoy a eso de la 1:37.